11 menos 10 de la mañana en todo el país, estamos en vivo y llegan las sensaciones argentinas. El espacio de Nicolás Arano es presentado por Florecer, Psicología Multidimensional. Nicolás, buen día, bienvenido a la mañana del 11, un gusto verte, allende el Río de la Plata, en una mañana vemos muy agradable, aunque hay una nubosidad atrás tuyo, pero una mañana soleada en la capital argentina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo les va? Es un gran placer saludarlos. Aquí estamos con 20 grados de temperatura en Buenos Aires, mucho sol. De a poquito ya la primavera pega más fuerte con lo que fue en los últimos días, que tuvimos temperaturas frescas. Estoy a muy cerquita de lo que es el centro de la capital federal, la Casa Rosada, centro neurálgico aquí de la capital federal, la Plaza de Mayo, Avenida Paseo Colón, así que muy cerquita del Correo Central para poder traer las sensaciones argentinas como todos los viernes. Muy bien, un lugar muy referencial de la capital argentina, con todo eso que nos nombraste. Y hablando del Congreso, Nicolás, ya estaremos hablando, ¿no?, de a partir de las elecciones lo que pasó, pero justamente el presidente Javier Milei se reunió con los gobernadores luego de las elecciones del pasado domingo. ¿Qué novedades nos podés contar? Uno de los hechos más importantes de esta semana ocurrió aquí, a muy cerquita de donde estamos, en la Casa Rosada, una convocatoria del presidente Javier Milei, que ya lo había dicho en su discurso cuando ganó las elecciones legislativas nacionales, invitar a todos los gobernadores, aquellos que están muy cerca de las ideas libertarias y los que están más lejos también, acercarlos. Fue una reunión muy positiva que fue convocada por el jefe de gabinete hacia los gobernadores, Guillermo Franco, junto con Lisandro Catalán, ministro del Interior. Ahí estamos viendo a un Javier Milei ingresando al Salón Eva Perón de la Casa Rosada, más de 2 horas y media de reuniones con los saludos de un presidente con el pecho muy inflado. Ahí estaba saludando al actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. 20 gobernadores presentes. Aquellos que estuvieron ausentes fueron los que no fueron convocados, como fue el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hace rato que está pidiendo una audiencia personal con el presidente Javier Milei, que nunca se la ha podido dar o que no ha querido dársela debido a las grandes diferencias, y dicho por el presidente Javier Milei, que no se construyen las mismas bases de ambos partidos políticos, una relación muy tirante entre ambos políticos, pero esta convocatoria que tuvo el Partido de la Libertad Avanza, que fue acompañado Milei por todo su equipo y gabinete, desde su ministro de Economía, Luis Caputo, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, bueno, todo el armado político que tiene hoy la Libertad Avanza, en una reunión que ahí lo estamos viendo junto a todos sus colaboradores, disertando y principalmente haciendo foco en 4 aspectos elementales y que el gobierno de la Libertad Avanza, después de la victoria el último fin de semana, quiere meterse bien de lleno en el Congreso. Reforma tributaria, modernización de la ley laboral aquí en Argentina, el presupuesto 2026 y una reforma estructural y grande que quiere hacer Javier Milei del Código Penal aquí en Argentina. Así que, bueno, serán los próximos pasos en un Congreso que tomará fuerza a partir del 10 de diciembre, y los gobernadores que salieron de la reunión bastante conformes en líneas generales. Por supuesto que fueron a pedir lo que ellos quieren, más presupuesto para las provincias, pero en líneas generales fue una reunión positiva de cara a los próximos 2 años de la gestión de Javier Milei. Nico, justamente vos acabas de mencionar reformas estructurales muy importantes que impulsa el presidente, ahora con un mayor respaldo en el Congreso, triplicó la cantidad de legisladores, pero Fuerza Patria, es decir, el peronismo, el kirchnerismo, tiene un peso todavía específico importante en el Congreso. ¿Cómo se podrán tejer alianzas? ¿Será posible? Obviamente es un escenario mejor el actual que el anterior para el presidente, pero ¿será posible llevar adelante y concretar esas grandes reformas que acabas de mencionar? Y es la idea principal, porque ahora, al tener mucha más presencia, más de 100 diputados, va a tener entre la Libertad Avanza, los partidos políticos que fueron los aliados. El PRO es uno de los principales, esta
alianza que yo les venía contando con Mauricio Macri desde hace tiempo, es una idea principal que tiene el gobierno. Ayer, luego de lo que fue esta reunión, que casi duró 3 horas, salió a comunicar el vocero presidencial Manuel Adorni en relación a todos estos temas, haciendo foco que el gobierno quiere trabajar en esto. Obviamente que hay un partido que es Fuerza Patria, la izquierda, que está mucho más lejos de lo que son estas ideas libertarias y querer llevar estas reformas estructurales de Argentina, con un Milei que ya lo viene diciendo desde diciembre del 2023, pero ahora, al tener mucha más presencia en el Congreso, intentará poder penetrar con estas leyes que son estructurales. Tiene muchos aliados y hay distintos partidos políticos que quieren llevarlo a la práctica estas ideas, con muchas diferencias. Ahí es donde tendrá que ver la cintura política, tanto del presidente como su equipo económico, sus gabinetes, y también la relación que tendrá y cuál será la figura trascendental del ministro del Interior, quien está en contacto, este nexo con las provincias, que hace muy poquito que asumió sus funciones, Lisandro Catalán, con un Guillermo Franco que lo viene también apuntalando en esa tarea para intentar tener estas reuniones con los gobernadores, seducirlos, y también el rol fundamental que está llevando a cabo con los gobernadores, que es una tarea que no le compete tanto, pero desde la situación económica y macro que está llevando a cabo Argentina, es el actual ministro de Economía, Luis Caputo, que hace muy poquitas semanas tuvo una reunión con los gobernadores en plena campaña política, con varios de ellos, intentando hacer foco en esto, que las provincias van a tener su ayuda correspondiente, que obviamente que desde que Milei, ¿te acordás, Marcelo, cuando lo conversábamos? Milei asume en diciembre del 2023, y rápidamente, ¿cuál fue una de las medidas que cortó, que causó un impacto fuerte en las provincias? El no disponer de caja para la obra pública, algo que está frenado en la Argentina ya hace prácticamente 2 años. En distintos sectores hay algunos movimientos, pero las provincias quieren tener un buen desarrollo de lo que es la obra pública en Argentina, que a cuentagotas habrá que ver que con este segundo periodo dentro del mandato de Javier Milei pueden empezar a destrabarse ciertos temas puntuales con algo mucho más concreto que tiene que ver con la economía de todos los días. Sí, sin duda. Bueno, y esta realidad que tiene el presidente con una agenda intensísima, ¿no? Primero tejer las alianzas porque va a necesitar en algún caso de algún voto extrapartidario, mientras que Fuerza Patria, que es el nombre que nuclea al peronismo, al kirchnerismo, empieza a fragmentarse a partir del resultado electoral, a partir del revés electoral del pasado domingo, con un Axel Kicillof que había sido triunfador en septiembre y que se le dio vuelta la taba en octubre, y con una Cristina Fernández que, bueno, sigue teniendo evidentemente un don de liderazgo dentro de lo que es el kirchnerismo, y que, como decía tu colega y amigo Mario Pergolini, decía, parece el cucú de Córdoba, ¿no? Porque ella asoma al balcón de su apartamento, sale, baila un poco, le sacan fotos, entra, sale de vuelta y la gente se agolpa, no saben bien para qué, pero la cuestión es que se sigue dando esto. Pero te quería preguntar por la fragmentación de Fuerza Patria a partir de la elección. Hay una fragmentación que viene desde hace tiempo y después de las elecciones. De hecho, hoy por la mañana Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus plataformas digitales, ha puesto en escena para que todos conozcan su opinión a través de un comunicado de las elecciones legislativas nacionales y la derrota del Partido Justicialista Fuerza Patria. Un comunicado que ha pegado fuerte en un partido político que todavía no puede tener un líder político fuerte, y en ese comunicado critica al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Por qué? Principalmente por el desdoblamiento de estas elecciones legislativas, un Kicillof que había decidido en su momento tener las elecciones legislativas el 7 de septiembre, luego lo posicionó porque tuvo muy buena victoria, pero dicho por Cristina Fernández de Kirchner, el ciudadano, el seguidor de Fuerza Patria, no tenía el seguimiento electoral para poder apoyar a un Kicillof que no pudo conseguir los votos. Cristina, que convoca, más allá de estas críticas, a una unidad nacional desde el Partido Justicialista, que está fragmentado entre estos dos líderes, una ex
primera dama, mandataria y presidenta como es Cristina Fernández de Kirchner, condenada, está cumpliendo su prisión domiciliaria, que sale, lo que tú haces mención, es cierto, cada vez que sale al balcón genera distintas sensaciones. Por supuesto que el otro día fue muy criticada por el mismo sector del justicialismo, por distintos dirigentes políticos de salir a bailar en plenas elecciones ¿A con un festejar resultado qué, no? negativo, claro. Entonces, eso fue bastante cuestionado porque no el hecho de salir a saludar a todos sus seguidores, pero con un resultado totalmente desfavorable, cosa que no había ocurrido el pasado 7 de septiembre. Y lo tiene también a una figura que hay que ver qué es lo que pasa, con un Máximo Kirchner que viene teniendo presencia en el Congreso, que a finales de este año se le termina su gestión dentro del Congreso, y hay que ver cómo queda. Un Máximo Kirchner que hace un tiempo tenía una figura muy preponderante con la Cámpora, estaba muy cercano a lo que era la relación de Sergio Massa, Axel Kicillof, ahora se empezó a alejar un poquito más de todo este tema. La derrota hace que el Partido Justicialista tenga que rever muchas cosas, que haya una autocrítica interna, pero principalmente hoy la noticia de la mañana tiene que ver con este comunicado que la expresidenta salió fuerte al cruce, yo te diría que principalmente a lo que es la gestión de Axel Kicillof, e intentar ver y reposicionar un partido político que va a tener que trabajar mucho, que en el Congreso obviamente que tiene todavía presencia, pero va a tener que lidiar con la Libertad Avanza, que está fuerte, en alza, que si logra Milei tener la aceptación de los principales gobernadores, fueron 20 de los 24 ayer a la reunión, se va a poner compleja la situación cuando haya que dictaminar y llevar a la práctica el tratamiento de todas estas posibles cambios estructurales del gobierno desde Fuerza Patria. No va a tener una fuerza concreta porque va a tener una mayoría del otro lado. Tal cual. Arduo trabajo para toda la clase política argentina, para el presidente, para la oposición, para los gobernadores, para los congresistas, diputados y senadores, con cosas muy importantes para la Argentina por delante. Tendríamos mucho para hablar de temas vinculados a la política argentina. Lo vamos a ir haciendo contigo en las Sensaciones Argentinas sucesivamente. Ahora te propongo dar vuelta a la página y hablar de deporte, que también hay mucha tela para cortar. Copa Libertadores de América, la verdad, qué aburrido. Otra final entre equipos brasileños. Flamengo y Palmeiras jugaron hace 15 días por el Brasileirao. O sea que otra vez tenemos una final de Copa Libertadores con equipos brasileños. Otra vez vamos a tener una final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, que la verdad que es como ver una fecha del Brasileirao. La verdad que increíble, ¿no? Porque en el caso de Fluminense, que había empatado 0-0 con Racing, que empató en el partido de vuelta, había ganado Flamengo 1-0. Racing no pudo en el cilindro hacerle ni un solo gol y quedó eliminado por ese gol que recibió de visita. Y después en el caso de Palmeiras, que la verdad que lo hablábamos contigo, quedamos sorprendidos el partido que hizo Liga de Quito, jugando en Ecuador, que le ganó 3-0, lo aplastó un Palmeiras noqueado desde el minuto 1. Y bueno, Palmeiras se hizo fuerte en Brasil y ayer hizo 4-0. Podría haber hecho más, la verdad que un partido increíble con algunas decisiones arbitrales muy polémicas, por cierto, un juez que realmente es muy polémico, como es este juez Wilmar que arbitró, Roldán. Wilmar Roldán, un juez muy polémico, por cierto, y bueno, termina sellando la suerte de el Palmeiras, que es finalista con el Flamengo. Una final que se va a jugar en Perú, en la ciudad de Lima. Así es, Marcelo, la verdad, ¿te acordás el viernes pasado cuando hacíamos Sensaciones Argentinas ahí en vivo? Yo te comentaba y estabas de acuerdo, bueno, de intentar tener una final que no sea brasilera. Bueno, todos los pronósticos, en el caso mío, quería que se den, no se pudieron llevar a la práctica porque Racing no pudo llegar a dar vuelta a un partido complicado, difícil, con un Flamengo que tiene muchas figuras, con un Racing que no jugó bien, intentó, tuvo pocas chances, estuvo cerca de poder llevar a la serie de los penales, un Flamengo que vuelve nuevamente a jugar una final, que se mete en la pelea en el Brasileirao, que está compitiendo palo a palo con el Palmeiras, a ver quién será el campeón en Brasil, que van a repetir una nueva final, pero también con el condimento de que tienen los equipos brasileños, que hay un gran poderío futbolístico. Flamengo no lo pudo llevar tanto a la práctica en lo que es la
la actualidad de su Copa Libertadores, pero la alcanzó, derrotando a Estudiantes por penales en La Plata, luego a Racing en Avellaneda. Pero el partido, sin duda, que yo quería verlo y lo vi todo completito, fue el de Palmeiras con la Liga de Quito, y quería ver realmente si los jugadores ecuatorianos iban a poder soportar esta presión, que en el primer tiempo, hasta casi el final del primer tiempo, iba 1-0 solamente, perdiendo Liga de Quito, y sobre el final, ahí vemos cuando le hacen el 2-0 en el final del primer tiempo, arengando a su público. Palmeiras se lo llevó por delante, una situación mental, emocional del equipo ecuatoriano hizo que no pueda doblegarlo a un Palmeiras que nuevamente se mete en la final de la Copa Libertadores. Hay que terminar de acostumbrarnos, Marce, a lo que es los equipos brasileños jugando instancias finales. Se va a jugar en Lima el próximo 29 de noviembre, un partido que va no solamente a coronar el campeón de la Libertadores, sino que tiene 3 frutillas para poder seguir compitiendo. La primera de ellos es la Recopa, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana. Después se va a ir a jugar la final allí a lo que es Qatar, esta Copa Intercontinental frente al Cruz Azul de México, y el que gana va a jugar contra el PSG, último campeón de la Champions. Y después lo que es el boleto automáticamente al próximo Mundial de Clubes que se dio este año allí en Estados Unidos en el año 2029. Y todo el dineral que se lleva, obviamente, $6 millones para el equipo que consiga la Copa Libertadores, el segundo $2 millones. Bueno, una Copa Libertadores que da muchos premios y que en esta instancia habrá 2 equipos brasileños. Tenemos una buena noticia para el fútbol, bueno, sudamericano y argentino, porque iba a sumar lo que fue la clasificación de Lanús a la Copa Sudamericana, a la final de la Copa Sudamericana, que ayer derrotó a la Universidad de Chile 1-0, muy justito después del 2-2, allí en la ciudad de Chile, un partido también muy polémico, con el VAR siempre protagonista, con un gol de Lanús, con una previa mano que se ve, ahí hay que ver el criterio que utilizó el árbitro para poder oficializar lo que fue el gol y la victoria granate, y lo mete a Lanús, que va a estar jugando el próximo 22 de noviembre, una semana antes de la final de la Copa Libertadores, en este caso en Asunción del Paraguay, frente a Atlético Mineiro, otro brasileño que se suma, el ex finalista de la Copa Libertadores, versión 2024, que había perdido con Botafogo aquí en Argentina, en el estadio más monumental. En este caso, con un técnico argentino, Jorge Sampaoli, llega Atlético Mineiro, Lanús, a una final de la Sudamericana. Lanús irá por nuevamente conquistarla, esta Copa que la pudo lograr en el año 2013 con los mellizos Barros Esqueloto, y en el 2017 también tuvo otra Copa que lo pone al conjunto sureño de aquí, de la provincia de Buenos Aires, bueno, con la posibilidad de llevarse un nuevo título a nivel internacional. Bueno, yo creo que en el fútbol sudamericano está primero Brasil, segundo Argentina y tercero Uruguay. Y pongo tercero Uruguay porque equipos uruguayos que han ganado muchas Copas Libertadores, han ganado Copas Intercontinentales como Peñarol, como Nacional, pero claramente Brasil está despegado en el primer lugar. La prueba está: Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Mundial de Clubes. Son países que tienen unos planteles imponentes, ¿no? Que tienen jugadores buenísimos y tienen un fútbol insoportable. Ayer Palmeiras fue una tromba, ¿no? Lo acorraló después de, como vos decís, ese 2-0 que mantuvo Liga de Quito hasta arrancado el segundo tiempo, que todavía obligaba a Palmeiras a tener que hacer un gol más para ir a penales, para igualar la serie 3-3. Y bueno, terminó despachándose y ganando ese partido en un 4-0. Pero bueno, Brasil es imbatible a nivel de clubes y también a nivel de selección, clasificando anticipadamente a todos los mundiales desde hace mucho tiempo, aunque vamos a ver ahora con Carlo Ancelotti si puede cambiar un poco la pisada. Nico, hablemos de tenis. El otro día hablábamos de Cerúndulo, tenista argentino que se enfrentó con el número 1 del mundo, con Yannick Sinner. Vimos, el otro día vi un poco el partido de Sinner con Zverev, que ganó Sinner, un partido ajustadísimo que se definió en el tercer set por un punto. Realmente un gran tenis exhibido por el italiano y el alemán. ¿Qué nos podés contar de este deporte tan fabuloso? Y tenemos un torneo que es espectacular, que se está jugando en París bajo techo, indoor, que es el último Master 1000 del año. Y allí tenemos a los grandes protagonistas, un Carlitos Alcaraz, número 1 del mundo, que fue eliminado por el
británico Cameron Norrie. Allí estamos viendo el partido que Francisco Cerúndolo pierde frente al número 1, al número 2 del mundo, Yannick Sinner, el italiano que sigue en carrera, que quiere llegar bien posicionado a lo que va a ser el ATP Finals, los 8 mejores del mundo, lo que es el antiguo Master que se jugaba. Bueno, se sigue manteniendo el esquema. En este caso se va a jugar del 9 al 12 de noviembre en la ciudad de Turín, Italia, con las grandes raquetas del mundo, con un Carlos Alcaraz y un Yannick Sinner que quieren llegar de la mejor manera, bien posicionados para lo que será el torneo de maestros. Desde la cúpula argentina y desde todos los jugadores que se están preparando para lo que son las instancias finales de Copa Davis, que lo conversábamos también la semana pasada, Francisco Cerúndolo pudo acceder, pero bueno, se topa con estos grandes jugadores que están un escalón o dos más que los tenistas locales, que pueden estar, por supuesto, con unas grandes actuaciones en el tenis mundial, como es el de Francisco Cerúndolo, estando entre los 20, 30 mejores del ranking mundial, pero cuando pasás estas primeras instancias y en este tipo de certámenes, como es el Master 1000, allí en la ciudad de París, reparte para el ganador, se estará llevando 950.000 euros en este último máster, que termina de colocar a ver quiénes serán los 8 que estarán en el torneo de maestros. Así que bueno, tenemos todavía un poco más de tenis de alto voltaje en lo que queda de este año 2025. Sí, yo dije contra Cerúndolo contra el número 1, pero es ahora Yannick Sinner, es el número 2 porque Carlitos Alcaraz pasó a pero número bueno, 1. están ahí, igual. Marce, Claro. están ahí. Es el 1-2-2-1, o sea, van alternando, Sí, están ¿no? ahí. Pero sin lugar a dudas que para esta raqueta argentina es bueno, me imagino un gran honor y un enorme desafío enfrentar a un tenista de la talla de Yannick Sinner, ¿no? Así que bueno, que además el tenis argentino ha tenido muy, muy buenos jugadores. Nico, ¿qué va a pasar el domingo a las 5 de la tarde cuando nos tomemos un café con Nico? Vamos a estar conversando con el exjugador de fútbol técnico Sebastián Battaglia. Tuvo su carrera principalmente en Boca, es el máximo ganador de títulos a nivel local e internacional, 17 títulos. Sebastián Battaglia nos va a hablar un poquito de todo, de la vida, de los valores del deporte, de su carrera como futbolista, de su vida personal como padre, de su actividad también. Tiene varios complejos deportivos aquí en Argentina. Ahí le estoy preguntando, Marce, ¿cómo se aprende a perder? Que es un tema que a mí me interesa mucho en la alta competencia, porque bueno, uno siempre habla de lo que es ganar y ganar y ganar. Bueno, ¿qué pasa con el futbolista, en este caso con el deportista de elite, cuando uno pierde partidos importantes y se queda ahí siempre con la espina para poder llegar al éxito? Bueno, un Battaglia que jugó también en Villarreal de España, que tuvo su paso en la selección argentina, así que interesante escuchar a un futbolista que fue técnico de Boca también desde su prematura carrera como entrenador, y ahora está en una pausa dentro de su vida profesional y hablamos de varios temas. Bueno, muy interesante. El domingo a las 5 de la tarde por Canal 11 de Punta del Este, un café con Nico, con Sebastián Battaglia, un referente de Boca y bueno, convertido en entrenador, y con esas preguntas que hace Nicolás Arano, que va más allá del deporte en sí, sino también el tema de las emociones, de cómo se manejan esas sensaciones adversas, porque una cosa es de gestionar el éxito, el triunfo, la fama, y otra cosa es también el fracaso, la derrota, que muchas veces no estamos preparados para asumir una derrota o un fracaso, o eso nos derrumba y no nos permite levantarnos y seguir andando, que es lo que hay que hacer. Así que muy interesante, como siempre, el perfil de las entrevistas. Nico. Bueno, Marce, muchas gracias. Espero que la puedan disfrutar, ver la otra cara de un deportista de elite, que siempre está bueno escuchar los consejos para los jóvenes, los mensajes. Son personajes que cada vez que hablan, bueno, dejan algún mensaje importante para las nuevas generaciones. Sin duda. Nico, muchas gracias. Un placer enorme, como siempre, hablar contigo, tener esta puesta a punto de los temas más importantes de la Argentina. Te mando un gran abrazo y muy buen fin de semana para vos. Abrazo grande para todos. El lunes estuvimos en el Congreso, Marce, hoy desde la Casa Rosada. Así que lo estamos persiguiendo al presidente Javier Milei por todos lados. Aquí están las sensaciones argentinas. ¿Quién te diga que en algún momento no aparezca ahí el peluca y lo tengas ahí en un mano a mano? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, Nico. Chau, chau. El espacio de Nicolás Arano fue presentado por Florecer, Psicología Multidimensional.
Y ahora venimos a Maldonado porque está nuestro móvil que nos está convocando. Adelante, Lucía. Marcelo, exactamente nos trasladamos al Colegio Hermanas Capuchinas porque resulta ser que están llevando adelante una muestra interactiva de ciencia y estoy junto a la directora Adriana Costa y Pablo Vaz como docente de ciencias para que nos cuenten un poco al respecto. Primero que nada, gracias por recibirnos a ambos y voy a comenzar con Adriana para que nos conceptualice un poco esta propuesta que están llevando adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Nosotros estamos desarrollando desde el mes de agosto actividades interactivas con las familias, con los padres, que les hemos puesto, el colegio abre nuestras puertas. ¿Qué es lo que trabajamos acá? Que los padres conozcan cómo trabajan los docentes, qué actividades desarrollan, cómo sus hijos explican, presentan, desarrollan proyectos de investigación, siempre acompañado de sus docentes. Y en esta oportunidad era una actividad que involucraba a los estudiantes de educación media básica y los estudiantes de educación media superior, que después el profesor les va a explicar bien en qué consiste. Pero es una actividad que busca eso, hacerles llegar a las familias, contar, mostrar aquellos temas de ciencias en los que ellos se han interesado, han investigado y han desarrollado proyectos de investigación. Es un día de fiesta, como ves, hay mucho movimiento en el colegio, hay muchos estudiantes entusiasmados con sus proyectos y bueno, ya te contarán. Divino, sí, realmente se nota el entusiasmo, estuvimos viendo un poco las caras de los alumnos y cómo se introducen, ¿no?, con la propuesta. Vamos a ver si le damos la voz a Pablo para que nos cuente un poco cómo surgió esta iniciativa. Bueno, primero que nada, gracias al canal, gracias a ti, gracias a Marcelo, que siempre están apoyando todas las actividades que hemos realizado con física. Hace unos años el canal se mostraba siempre muy interesado en apoyar las Olimpiadas de Física, en su momento, que también desarrollábamos acá en el colegio y en otros liceos del departamento. Y hoy en particular, con el permiso de la dirección y de toda la institución, quisimos desarrollar una muestra de física. Bueno, como decía Adriana, con estudiantes de educación media básica y educación media superior, o sea, uniendo un poco. Por eso estamos con Camila Gama también, que ella es profesora de primero de educación media superior, y en mi caso yo tengo los estudiantes del último año, de tercero, lo que sería el sexto que hicimos todos nosotros de bachillerato, y bueno, están desarrollando proyectos preciosos. La idea un poco es honrar la tradición de la enseñanza de ciencias que hay en el colegio, impulsadas por profes como Juan José Gramón, como Eddie Passarelli, como Patricia Irigoyen, que son esos profes que nos motivaron a los de las nuevas generaciones, aunque yo no soy tan nueva, pero bueno, nuevas generaciones a seguir trabajando, motivando a los chiquilines con la ciencia. Y los proyectos son hermosos. Y bueno, queremos pasar a las nuevas generaciones también, ¿no? Totalmente el poder pasar de manera de tradición en tradición, ¿no? Costumbres y propuestas que realmente hacen la diferencia, ¿no?, a la hora de generarles un entusiasmo diferente a los alumnos. Contanos un poco qué especie de propuestas de ciencia nos estarían presentando los chicos. Bueno, tenemos proyectos que van desde la mecánica, el calor, la temperatura, tenemos trabajos también que muestran conceptos como luz, circuitos eléctricos que trabajan mucho con Camila. En mi caso, por ejemplo, trabajan con luz y calor también en sexto año, trabajan mucho electromagnetismo, pero hay también proyectos que por motivación de ellos pidieron para hacer algo fuera del programa, por ejemplo, proyectos de robótica, después hicieron proyectos con gas, con fuego, o sea, van a encontrar de todo. De todo. Y la verdad es que yo me animaría a asomarme un poco porque vi realmente a varios de los chicos con ganas de hablar. Para hacer algo rapidito y que vean un poco un pantallazo y escuchar la voz de ellos, que en definitiva son los protagonistas, ¿no? ¿Qué les parece si nos arrimamos un poco hasta ahí, si Santi puede seguirme? Porque creo que sería bastante interesante escuchar desde su lugar qué es lo que tienen para mostrarnos, ¿no? Su aprendizaje, su trabajo. Vamos a introducirnos a lo que es el salón de actos propiamente, que es donde se desarrolla toda esta propuesta, y vamos a arrimarnos por acá a la izquierda, que es donde incluso les confieso que me hizo señas
una de las alumnas como que tenía ganas de hablar hoy temprano y yo me voy a acercar. Yo ya se comprometió. ¿Quién era la que estaba con ganas de hablar de acá, Hola, yo. Otra más. Uma. Uma, contanos un poco, ¿cuál es la propuesta que hicieron? Es hacer circuitos eléctricos que nosotros nos tocó con la materia física. Yo, por ejemplo, hice un ascensor que, bueno, si querés te lo explico. Sí, obvio. Bueno, tiene un motor que va con las dos fichas que se conecta al interruptor. Y eso hace cuando lo prendemos que se encienda la luz LED y que ya esté verificado el circuito eléctrico. Y conectamos estos y eso hace que baje y después que suba. Impresionante. Sí, esa es la función que elegimos nosotras, un ascensor. Está muy bien. Otras cosas. A ver, ¿ustedes qué hicieron? Bueno, hicimos una barrera que con toda una programación, que bueno, con una placa protoboard y unas cosas, y bueno, y un tren que bueno, muestra más o menos cómo... Bueno, movemos el potenciómetro y levanta la barrera para que el tren pase. Y ahí baja. Muy bien, pero la verdad un lujo, chicos. Yo los felicito. ¿Cuánto tiempo les llevó más o menos hacer el proyecto? Y una semana más o menos. Una semana, sí. Ah, bueno, pero andan bien, ¿eh? Yo lo hice medio a las apuradas, lo hice un día antes, pero llegué bien, o sea... Chicos, ustedes esto en cámara no lo tienen que decir. Ustedes dicen que tienen que decir que les llevó trabajo. Un montón de trabajo, un mes casi. Bueno, qué interesante, ¿no? La verdad es que lo importante es el resultado también. A veces lleva más, menos, pero se nota que trabajaron porque si no, no tendrían este resultado. Es un pantallazo un poco, ya que queríamos darle un poquito de protagonismo a los chicos. Pero bueno, ya volvemos con vos a piso, Marcelo, y nos vemos a continuación. Muchas gracias a Lucía y a Santiago por, bueno, compartir esto que están haciendo los estudiantes de las Hermanas Capuchinas de Maldonado con esta creatividad y estos desarrollos, con estos proyectos, la verdad, muy creativos. Hacemos una pausa, 11:22 de la mañana, ya venimos.